¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Bienvenidos nuevamente a este webinar. Como cada mes, tratamos de hacer un webinar con temas interesantes. Espero que todos me escuchen perfectamente y se vea todo claro. Vamos a comenzar el día de hoy a ver este tema de los dispositivos para detectar presencia, porque el webinar está cargadito de información, entonces vamos a comenzar. Bien. em, Dispositivos para detectar presencia. Estamos hablando básicamente de lo que es el PISEN Radar y el PISEN Scan, ambos con tecnologías diferentes. Vamos a conocer un poco de las bondades y la forma de poder seleccionar cada uno de ellos. Eh, Recuerden que los webinars que hacemos están orientados mucho a la parte de la aplicación, selección de manera práctica para que ustedes puedan tener una idea clara dónde y cuándo aplicar cada uno de ellos, cada uno de los productos que tenemos. Y obviamente, pues la parte de la teoría y la parte de las características específicas de cada producto, pues están disponibles ya en los materiales digitales que están en nuestra página de internet. Sin embargo, pues también contamos con la red de integradores, de distribuidores de toda la parte de Latinoamérica, desde México hasta Argentina. Contamos con nuestros representantes de ventas, de nuestros representantes de distribución y lo que llamamos nuestros System Partners para poderlos apoyar en la parte técnica y en todas las dudas que tengan en cuanto a su aplicación se refiere. Y de hecho aprovecho para darles la bienvenida a cada uno de ellos. Como siempre, gracias por su presencia. Gracias a todos nuestros clientes, usuarios finales que nos están viendo también en los diferentes países. Buenas tardes a todos. Creo que ya en todos los países ya es de tarde. Entonces, bienvenidos a este nuevo webinar. Y bueno, vamos a comenzar como siempre con la parte de las normativas. Recordemos que desde el webinar anterior estamos revisando lo que son los dispositivos de protección. Específicamente el webinar anterior vimos las cortinas de luz, las barreras de seguridad. En esta ocasión vamos a ver la parte del radar y del escáner, que siguen siendo dispositivos de protección, siguen aplicando las mismas normas. Dentro de lo que son los aspectos generales de seguridad, la aplicación de los dispositivos, la posición de los mismos, las distancias de seguridad y, por supuesto, no olvidar el tema de la ISO 13849, que nos va a determinar el nivel de confiabilidad de cada uno de ellos dependiendo de lo que necesitemos proteger. Y obviamente, todas estas normativas no trabajan solas, trabajan en conjunto con la ISO 12100, que principalmente nos invita a realizar siempre un análisis de riesgo. En estos webinars lo que nosotros hacemos es presentar diferentes opciones, presentar casos ya de éxito, casos probados, instalados en varias partes de nuestros clientes, de las plantas, y siempre es recomendable hacer un análisis de riesgo porque aunque una máquina sea idéntica, siempre tiene algunas pequeñas diferencias en cuanto a la interacción que tiene con el personal que está haciendo la operación, el mantenimiento, la limpieza, el ajuste, etcétera. Entonces, siempre es recomendable, siempre vamos a recomendar hacer el análisis de riesgo y sobre todo poder establecer de manera específica los puntos importantes en cada una de las máquinas. Y bueno, eh, esta tabla también la presentamos en el webinar anterior acerca de los sensores de seguridad. En esta ocasión vamos a hablar inicialmente de lo que es el escáner, que es un sensor de seguridad de tipo óptico. El principio de funcionamiento, vamos a explicarlo un poquito más adelante. Aquí lo que me gustaría resaltar es específicamente la parte de la detección de objetos y que es un
una detección en 2 dimensiones. Vamos a ver que el radar lo hace en 3 dimensiones, pero más adelante vamos a explicar cada uno de ellos. Las principales aplicaciones en las cuales vamos a seleccionar eh, estos dispositivos son para proteger accesos, para prevención de arranque inesperado y para los equipos móviles, los AGVs. Vamos a comentar un poco más acerca de cada uno de ellos en los siguientes slides. Todos estos equipos pertenecen a la familia que la normativa conoce como ESPES, equipos de protección electrosensible. Este aviso también lo dimos en el webinar anterior. Es importante comentarles que en varios casos, en algunas aplicaciones, estos dispositivos se utilizan para poder proteger algunos accesos. Es decir, los utilizamos muchas veces como guardas virtuales. En esos casos hay que tener en cuenta que estos dispositivos pueden ser no suficientes para proteger algún acceso, sobre todo cuando hay expulsión de algún tipo de residuo, de algún tipo de material o la emisión de algún tipo de luz o de energía que pueda causar algún daño, ya sea crónico o de manera inmediata a los operadores o al personal que está interactuando con la máquina. Y bien, el escáner de seguridad tiene un principio de funcionamiento que es a través de un haz de luz láser. Este haz de luz láser es proyectado de manera directa sobre los objetos y este escáner tiene también un sensor que detecta el retorno de ese o el reflejo de ese haz de luz y obviamente el escáner lo hace en forma de abanico. Tiene un motor oscilante que hace emitir en diferentes ángulos ese haz de luz y el sensor se encarga de determinar la distancia a la cual está algún objeto, dónde rebotó o dónde se reflectó ese haz de luz. Entonces, aquí en la imagen podemos ver el principio de funcionamiento en la esquina superior derecha, con el motor oscilante, el emisor del láser y un sensor que va a captar y va obviamente a calcular la distancia que hay en base al tiempo de retraso del haz de luz. Este motor oscilante me permite generar una serie de diversos haces de luz a lo largo de todo un abanico. En el caso de los escáneres de PILS, tenemos un abanico de 275 grados, 270 grados, perdón, y con digamos que una emisión de un haz cada 0.1 grados dentro de ese abanico. Es decir, cada 0.1 grados yo emito un haz de luz y entonces mido la distancia a la cual se encuentra el objeto donde está reflejándose el haz de luz. De tal forma que tenemos, obviamente, en la imagen inferior derecha, eh, un dispositivo que está constantemente emitiendo esos haces en todas las direcciones. Y también, obviamente, dentro de este equipo nos va a poder controlar, nos va a permitir programar la distancia a la cual ese haz yo voy a considerar una zona segura o una zona de warning o de aviso para poder establecer las acciones de salida. Bien, tenemos aquí una de las particularidades que tiene este escáner, que es la configuración de zonas en 2D. Dentro de lo que es la configuración, yo puedo definir un área que voy a considerar de seguridad o un área que voy a considerar como tipo warning, como tipo de aviso. De tal manera que aquí en la imagen vemos, esta es una imagen del configurador del escáner. La parte del triángulo gris oscuro en la parte inferior
representa la parte ciega del escáner, es decir, en este caso el escáner está viendo hacia arriba y yo estoy dibujando las áreas que voy a considerar dentro de lo que es el área segura y el área de aviso para poder establecer las condiciones hacia lo que es mi relé de seguridad. En la parte inferior, en la imagen inferior, en la parte, en la esquina inferior izquierda, vemos un ejemplo de la misma herramienta de configuración, pero en la parte del monitoreo. Es decir, aquí yo estoy ya viendo una imagen de lo que el escáner está detectando. Nuevamente vemos el triángulo gris, en este caso ahora es más claro, que es la parte ciega del escáner, y vemos una serie como de rayos, como de rayas que están ahí reflejadas. Eso es dibujado precisamente porque cada uno de los haces que emite el escáner me va a decir a qué distancia está detectando algún objeto y por consecuencia está generando una sombra en cada uno de ellos. Y entonces esto me permite también tener diferentes áreas específicas de detección y puedo aplicar esas áreas específicas ya sea en una instalación fija, como en la imagen que vemos también del lado derecho, en la que estoy colocando un escáner para poder detectar o para poder discernir si el área está siendo accesada por un equipo móvil, un AGV, o está siendo accesada por una persona. Aquí en la imagen se alcanzan a percibir dos escáneres. Eso es principalmente por la sombra que le produce a uno de los dos escáneres en la detección, de tal forma que yo necesito complementar con otro escáner en el lado opuesto para poder eliminar esa sombra y poder tener una detección completa del área fija. Y obviamente también podemos hacer alguna instalación móvil. Instalaciones móviles principalmente en los AGVs y en los en montacargas también autónomos que ya en varios almacenes de muchas empresas ya se están empezando a utilizar, de tal forma que aquí yo voy detectando también y definiendo un área específica alrededor del montacargas, el cual voy a estar determinando como zona de peligro o zona de warning. Las consideraciones de selección, al igual que las cortinas de luz que vimos en el webinar anterior, eh, tenemos las mismas consideraciones en cuanto a resolución, el área de detección, el tiempo de reacción, el tipo de dispositivo, de acuerdo a la normativa, que me va a dar como consecuencia el nivel de performance level, el nivel de confiabilidad, las funciones especiales con las que cuenta el equipo y obviamente el entorno de trabajo. En cuanto a la resolución, los escáneres de PILS tienen la posibilidad de tener 30, 40, 50, 70 y hasta 150 milímetros de resolución. Esto va a depender obviamente de la distancia a la cual yo establezca mi zona segura o mi zona de guardia. Y es algo completamente natural. Y nosotros vemos aquí en la imagen que cada uno de estos puntitos es un haz de luz en la imagen de la derecha. Y al ser un abanico que viene de la misma fuente, por consecuencia, entre mayor sea la distancia a la que llega el haz de luz, yo voy a tener una mayor apertura de lo que es el espacio entre un haz y el otro. De tal forma que conforme yo vaya alejándome del escáner, voy a ir teniendo una reducción o bueno, un incremento de la resolución, que quiere decir es el espacio en el cual yo voy a poder detectar un objeto. Entonces, si recordamos del webinar anterior, una resolución de 30 milímetros básicamente corresponde a detección de mano y brazo.
Eso es importante considerarlo porque estos escáneres están diseñados obviamente para espacios abiertos, para espacios grandes, por lo cual si yo quisiera detectar dedo, o el nivel de detección dedo, que si recordamos la normativa dice que son 14 milímetros, no podría hacerlo con este escáner. Y conforme yo me aleje en la zona de detección de este escáner, pues obviamente voy a tener que incrementar la capacidad de la resolución y en consecuencia voy a detectar menos objetos menos grandes. Por ejemplo, ya 50, 70 milímetros podría corresponder a la detección de pie, pierna, y ya 150 milímetros estamos hablando básicamente de detección de cuerpo. Entonces, para las diferentes aplicaciones es importante tenerlo en cuenta porque, por ejemplo, en la aplicación en el ejemplo del dibujo del lado izquierdo, yo puedo tener sin problema el escáner colocado casi a nivel de piso. La recomendación aquí es que el escáner por lo menos tenga unos 15 centímetros de altura sobre el nivel del piso para poder tener la oportunidad de detectar el pie sin ningún problema. Y en el caso de la imagen del centro, aquí el escáner está instalado de una forma vertical, de tal manera que aquí la resolución ya, digamos que yo necesitaría prácticamente una resolución de cuerpo o de mano, dependiendo de los elementos móviles que tenga en la zona interna de la celda. Y entonces aquí ya la resolución pues se vuelve un poquito más crítica. En cuanto al área de detección, bueno, aquí en cuanto al área de detección también tenemos bastantes variantes. Para los escáneres de seguridad tenemos una detección en 2D, es decir, en dos dimensiones, de 275 grados de apertura de lo que es el abanico de detección y tenemos distancias para lo que es las zonas seguras, es decir, la zona roja en la cual yo voy a indicar que ya nadie puede pasar de esta distancia. Tenemos modelos que detectan 3 y tenemos un modelo que detecta hasta 5.5 metros. Como les comento, esto es configurable, pero si yo voy a utilizar un escáner, no puedo establecer una zona segura más allá de estos límites. Y en comparación con la zona de warning, la zona amarilla que vemos en la imagen de la derecha, podemos tener distancias hasta de 40 metros. Entonces es un abanico bastante amplio que nos da la posibilidad de poder tener una buena detección en áreas muy grandes, sobre todo celdas robóticas o pasillos donde podemos aplicar estos dispositivos. El equipo tiene la capacidad de establecer 3 zonas simultáneas y podemos mezclar entre safety y warning. ¿Qué quiere decir esto? Yo puedo establecer 2 zonas al mismo tiempo, como lo vemos en la imagen de la izquierda. Tenemos la zona 1 y la zona 2. Puedo yo manejar esas 2 zonas, dibujarlas en el configurador como zonas independientes, pero simultáneas para poder hacer la detección. Y no solamente eso, puedo hacer el switcheo entre cada una de ellas dependiendo del estado de la máquina. Aquí en el ejemplo que estamos observando, eh, tenemos la zona marcada con rojo intenso, en donde la máquina está haciendo diferentes labores, y la zona 1, donde ya no hay materia prima y que está accesando el operador, yo la puedo descartar o la puedo estar switchando entre una y otra para hacer la detección. E incluso yo puedo tener entre 10 y hasta 70 juegos de zonas seleccionables. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo una máquina que cambia de formato y ahora necesito una zona de warning y una zona de seguridad, o 2 de warning, cualquiera de las combinaciones, yo puedo tener hasta 70 juegos de zonas seleccionables a través de las entradas digitales con las que cuenta el equipo para poder hacer ese cambio dinámico sin la necesidad de poder
hacer una reprogramación. Obviamente puedo hacer aplicaciones horizontales, como lo que está aquí en la parte del ejemplo de la izquierda, o puedo hacer aplicaciones verticales, como tipo control de acceso, como si fueran cortinas de seguridad, como en la imagen inferior, en la que vemos que está el escáner instalado en la esquina de la entrada de la celda y está proyectando su campo de protección en 2 dimensiones de manera vertical para detectar cuando alguna persona está accesando. Como lo comentábamos hace un momento, también la instalación fija o móvil es completamente utilizable sin ningún problema. En cuanto al tiempo de reacción, en el webinar anterior mencionábamos esta característica del tiempo de reacción. ¿Por qué es importante el tiempo de reacción? Sobre todo por las distancias de seguridad. Y sobre todo aquí en el caso de los escáneres, en el tema de los tiempos de paro de las máquinas. Tenemos en el caso del ejemplo del lado izquierdo una grúa tipo puente que tiene un escáner como sistema anticolisión. Todas las grúas puente deben de tener su sistema anticolisión para evitar que, obviamente, como el nombre lo dice, la grúa impacte ya sea a otra grúa que esté trabajando en el mismo riel o que vaya a golpear a los finales de carrera del mismo puente. Entonces, en muchas ocasiones se utiliza este tipo de dispositivo para poder hacer este sistema anticolisión. En el ejemplo de la imagen inferior derecha, vemos ahí un tándem de prensas. En la industria automotriz, donde se utilizan mucho las prensas, los bloques que utilizan las prensas para poderlos cambiar, normalmente se utilizan carros de carga o plataformas de carga. Estas plataformas de carga tienen a su vez rieles sobre los cuales van transportando los diferentes bloques eh, y en muchas ocasiones, cuando no hay mucho espacio para poder delimitar esta área y poder evitar el acceso hacia los peatones, se ponen escáneres para poder detectar que hay una persona acercándose o que hay un objeto acercándose, también con el objetivo de poder evitar una colisión. Obviamente, aquí el tiempo de reacción es muy importante porque la inercia que tienen estas cargas, estos equipos móviles, es muy alta. Entonces, necesitamos tener un tiempo de reacción rápido y obviamente calcular nuestra distancia de seguridad para poder determinar cuál es la distancia mínima de seguridad a la cual yo voy a detener los movimientos asegurando que no vaya a haber algún impacto, ya sea a algún equipo, algún elemento físico que esté por ahí cerca o alguna persona, algún peatón. Y bueno, obviamente también cuando utilizamos el escáner como protección de acceso a algún área, pues necesitamos tener considerado este tiempo de reacción para poder calcular los tiempos de paro de la máquina, de los movimientos peligrosos cuando se entra a cierta zona. En cuanto a lo que es el tipo de dispositivo, este escáner, el escáner PILS, es un dispositivo tipo 3. Recordemos que este tipo 3 está establecido en la N61496-1 y nos dice que este dispositivo está orientado para soportar un nivel de falla tal que nos va a permitir atender aplicaciones de mediana seguridad. Con ese tipo 3 alcanzamos un performance level D. Recordemos que el performance level nos da el nivel de confiabilidad, de acuerdo a la ISO 13849-1, y su equivalente en SIL, de acuerdo a la IS 61508, nos daría un SIL 2. Como dato específico sobre las celdas de robot, la normativa de robots, de celdas robóticas, nos dice que toda celda robótica debe tener y debe cumplir un performance level nivel D.
Entonces, con esto cumplimos básicamente con cualquier tipo de celda robótica en el cual podamos instalar este tipo de dispositivos, ya sea incluso para detección de accesos o también para la parte de lo que es la prevención de arranque inesperado. Vamos a ver más adelante algunos ejemplos de cada una de estas dos aplicaciones. Y en cuanto a las funciones especiales, al igual que las cortinas, también el escáner Fields tiene la función de muting. Recordemos que la función de muting es una función que me permite, eh, digamos que, pausar la detección de los objetos que están pasando en algún momento específico, siempre y cuando yo determine o tenga un medio para poder discernir entre un objeto y una persona. En este caso, los escáneres también tienen una función de muting que puede ser total o puede ser parcial dinámico. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo establecer dentro de la programación diferentes niveles o diferentes figuras de muting para poder hacer esta función. Obviamente voy a necesitar, al igual que en las cortinas, mis sensores de muting para poder determinar si lo que está pasando por el escáner es un objeto o es una persona, y también es necesario colocar mi lámpara de indicación que el estado del escáner está inhibido por el paso de los objetos. En el caso del escáner, tenemos la posibilidad de hacer una medición de distancia y velocidad, sobre todo para los escáneres avanzados. Tenemos un modelo básico que solamente nos da la distancia, y tenemos un escáner avanzado que nos puede ayudar a medir la velocidad. Estos escáneres avanzados son utilizados principalmente en los AGVs, en los que no solamente delimito el área alrededor del mismo AGV, sino que aparte tengo que estar midiendo la distancia para evitar también una sobrevelocidad que pueda sobrepasar los límites y golpear a alguna persona. Tenemos la posibilidad de conectar hasta 4 escáneres en serie para poder reducir el tema del cableado y sobre todo la conexión hacia nuestro relé de seguridad. Tenemos el reset automático según la ISO 61496-3, y tenemos también en el modelo avanzado un paquete de integración ROS. ¿Qué es este paquete de integración ROS? El ROS es el sistema operativo específico para robots. Lo que hace este paquete de integración es que este escáner se puede integrar al sistema operativo de un AGV para poder hacer funciones de mapeo y localización simultánea. Es decir, no solamente el equipo me va a proteger, sino que al mismo tiempo eh, hace la función de los ojos del robot, que le va a estar indicando eh, dónde hay objetos, dónde hay paso, y sobre todo tiene rutinas de aprendizaje. Puede crear un mapa a partir de un recorrido, aprenderlo y después, obviamente, detectar cambios en esas posiciones. Sobre todo esta aplicación es muy utilizada en los almacenes de dispositivos electrónicos donde tienen el uso de robots sobre AGVs. Y también tenemos la opción de tener una memoria de configuración. Esta memoria de configuración me permite fácilmente eh, poder hacer un copy-paste de la configuración de un escáner, ya sea porque tengo máquinas idénticas o porque tengo máquinas con las mismas zonas, o ya sea en el momento de un reemplazo, puedo fácilmente hacer el intercambio del escáner sin necesidad de tener que volver a realizar la configuración inicial. Y bueno, en cuanto al entorno de trabajo, tenemos el grado de protección IP65, una temperatura ambiente de trabajo desde -10 grados hasta 50 grados centígrados. Tenemos la función de codificación. También esta función está, la vimos, la comentamos en el webinar anterior, que
se refiere a que los escáneres pueden trabajar uno al lado del otro sin interrumpirse o sin interferir en la programación, en el funcionamiento de cada uno de ellos, gracias a esta codificación. Entonces, podemos tener escáneres trabajando de manera simultánea en las mismas áreas sin ningún problema. Y obviamente aquí las consideraciones a tomar en cuenta para el escáner es que debemos de cuidar los niveles de polvo, de humedad, vibración y las superficies altamente reflejantes, ya que es el mismo principio de funcionamiento de las cortinas de seguridad, ¿no? Es un haz de luz que puede ser afectado por estos elementos y tenemos que cuidar. No quiere decir que le vaya a afectar todo, pero sí hay un nivel en el que necesitamos ya tener y tomar medidas adicionales. Y bueno, vamos a pasar al tema de lo que es el radar. El radar prácticamente es un dispositivo muy parecido a lo que es el escáner, pero este utiliza energía electromagnética. Vamos a ver cuáles son las implicaciones de eso. Y una diferencia importante en cuanto al principio de medición es que el escáner detecta movimientos, no detecta objetos, detecta movimientos. ¿Eso qué quiere decir? Que un objeto estático enfrente del sensor podría no ser detectado dentro de un tiempo específico, obviamente el tiempo que tardo en colocar el objeto frente a él, y necesitamos tener en cuenta esa característica para poder hacer una aplicación adecuada. Este equipo detecta volumen. Vamos a ver que los tipos de aplicaciones en los cuales se utiliza son básicamente los mismos: proteger accesos, prevención de arranque inesperado, y aunque no está marcado aquí el tema del AGB, porque el AGB para poderse considerar como tal necesitaría tener la funcionalidad ROS que mencionamos hace un momento, estos equipos también son utilizados en algún tipo de equipos móviles como que podría llamarse un tipo de AGB, no tan sofisticado, o incluso en los montacargas. Bien, en cuanto al radar de seguridad, el principio de funcionamiento es exactamente el mismo que mencionamos para el escáner, pero en lugar de un haz de luz, lo que estamos haciendo o lo que estamos utilizando es la emisión de una onda continua de frecuencia modulada. Es decir, el emisor lo que hace es enviar una onda de frecuencia de alta frecuencia. Estamos hablando que tenemos modelos de 24 GHz y de 60 GHz de frecuencia modulada, y esa señal es emitida y entonces el receptor, que también está integrado dentro del mismo housing, hace la medición de la onda que refleja el objeto. Calcula no solamente la distancia, sino también que calcula la cantidad de energía que regresó. Recordemos que la parte de la onda electromagnética, cuando rebota, también viene y regresa una cierta cantidad de energía, y estos elementos los utiliza este radar de seguridad para poder detectar el objeto. Y como mencionábamos hace un momento, el objeto tiene que estar en movimiento, porque si lo dejo estático, la energía eh, que detecta el receptor llega un momento en el que es igual. Si el objeto no se está moviendo, la energía en cuanto a tiempo y en cuanto a cantidad llegan a ser equivalentes, y por lo tanto deja de hacer los cálculos o de detectar que se está moviendo algún objeto. Eh, en el caso de los radares de nosotros, de PILS, tenemos las antenas que están conectadas en serie a través de un protocolo de comunicación CAN hacia una tarjeta de control, y a su vez esta tarjeta de control contiene las salidas OSSD necesarias para poder enviarlos a nuestro relevador de seguridad. En el caso de este formato,
podemos conectar hasta 6 sensores por cada tarjeta de control y las tarjetas de control, pues como son señal dura hacia lo que es el relé de seguridad, podemos conectar pues la cantidad que sea necesarias, o también tenemos tarjetas con protocolos de comunicación con el cual podemos obviamente también armar una red y poder reducir la cantidad de cableado hacia nuestro relevador de seguridad. En cuanto a las consideraciones, vamos a resaltar solamente la parte de la resolución, el área de detección y el entorno de trabajo. ¿Por qué? Porque las otras características del tiempo de reacción, tipo de performance level, son básicamente muy similares. El tiempo de reacción está alrededor de 100 milisegundos. El tipo estos radares son tipo 3, también alcanzan performance level D, dentro de las mismas normativas que mencionamos hace un momento. Y dentro de las funciones especiales también encontramos prácticamente las mismas. Podemos detectar lo que es eh, diferentes áreas, podemos hacer funciones de muting, etcétera, ¿no? Podemos hacer, incluso seleccionar también varios juegos de áreas de detección, etcétera. Entonces vamos a enfocarnos en las diferencias principales, que es en la parte de las otras tres secciones. Primero, la parte de la resolución. Aquí la parte de la resolución, aquí podemos decir que es una resolución continua, es decir, que con estos elementos sí podemos detectar cualquier nivel de objeto, cualquier tamaño de objeto, incluso estos equipos instalados a la altura debida, altura necesaria, pueden detectar cuerpos humanos, obviamente, ya sea que estén agachados, parados, acostados, etcétera. No importa la posición del cuerpo humano, ellos tienen la capacidad de detectarlo y tienen una resolución tan alta que tienen la capacidad de detectar el movimiento del pecho cuando se está respirando. Entonces, aunque el operador se quiera quedar quieto o que esté desmayado, por ejemplo, a menos que no respire, no lo va a detectar, pero si está respirando, el sensor lo va a detectar. Y eso obedece principalmente a que la tecnología es diferente. La onda electromagnética es una onda continua que estamos emitiendo, a diferencia del escáner en el cual estamos emitiendo ciertos haces de luz cada cierto tiempo y en cierto ángulo de disparo. En este caso, el radar está emitiendo una onda electromagnética completamente continua y eso obviamente nos da la posibilidad de poder tener esta resolución. No hay un número que se pueda colocar, simplemente es una resolución continua y por eso se utiliza principalmente para poder detectar presencia humana dentro de las diferentes áreas peligrosas, sobre todo antes del arranque de una celda o de una máquina, lo que le llamamos el arranque inesperado. Entonces, esta es una ventaja. Esto también nos permite tener una detección volumétrica. Si se dan cuenta en la figura del lado izquierdo, eh, la detección, digamos que si la vemos desde el punto superior, veríamos un abanico, como la imagen del lado derecho, muy similar a lo que es el escáner, pero con una apertura angular un poco menor. Pero si viéramos el sensor de manera lateral, veríamos que también hay un abanico en el eje vertical que nos permite tener una detección volumétrica. Esto también es una ventaja muy importante, sobre todo cuando tenemos, por ejemplo, mesas de trabajo o bandas transportadoras que tienen una cierta altura que permite que una persona se pueda esconder debajo de ella. Entonces, estos sensores nos ayudan a prevenir esa situación y esa es una ventaja con respecto a la parte del escáner.
En cuanto al área de detección, como mencionábamos, es volumétrica. Tenemos diferentes tipos de sensores. Dependiendo de la aplicación que nosotros tengamos y sobre todo de la forma que tiene el área que necesitamos detectar y la distancia, vamos a poder hacer una diferente selección de antenas de emisión. Por ejemplo, tenemos en la parte superior los sensores 1.1 y 1.2 estándar. El sensor 1.1 tiene una capacidad de detección de hasta 4 metros hacia adelante, ¿sí? Y tenemos dos tipos de programación. Podemos programar este sensor para el modo extendido, que nos da un abanico de apertura horizontal de 110 grados y nos da una apertura vertical del abanico de 30 grados. Entonces, 4 metros de distancia, 100 grados de apertura de abanico, 30 grados de apertura vertical. Y podemos programarlo para el modo reducido. En el modo de reducido siguen siendo los 4 metros, pero ahora tenemos solamente 50 grados de detección de apertura de abanico horizontal y solamente 15 grados en lo que es el abanico vertical. Después tenemos el sensor 1.2, que este tiene la capacidad de detectar hasta 5 metros de longitud. Y este sensor es ajustable. Nosotros podemos eh, reducir el abanico de detección horizontal en pasos de 10 grados. Es decir, yo puedo decirle que solamente quiero 20 grados, 30 grados, 50 grados en el abanico horizontal. Y lo que sí es estándar es el abanico vertical, que me da 20 grados de apertura en el eje vertical. Después tenemos el sensor 1.2 FOV, que este tipo de sensor también tiene, digamos que la misma particularidad de ser ajustable igual que el anterior, pero tiene un modo adicional que se le llama modo corredor, es decir, al abanico que yo estoy programando, yo le puedo recortar digamos que las puntas del abanico para poder adecuarme o para poder estar más preciso en la zona que voy a detectar cuando es un pasillo. Por eso se le llama modo corredor. Eh, Puedo recortar esas puntas del abanico para poder mejorar, digamos que la precisión de la detección, conservando las mismas características. Pasos de 10, abanico vertical de 20 grados y la distancia máxima de 5 metros. Y por último, tenemos un sensor también de FOV, pero este tiene la capacidad de detectar hasta 9 metros. En este caso, de la misma manera, yo voy a poder hacer una selección de los grados que voy a requerir en cuanto al abanico horizontal, ¿sí? El abanico vertical se mantiene en 20 grados, pero obviamente en este que tiene alcance de 9 metros, yo puedo hacer ya un poco más de figuras irregulares, es decir, puedo seleccionar secciones del abanico horizontal que lleguen a 5 metros y otras que lleguen más allá de esos 5 metros hasta 9 metros. Entonces tenemos una gran variedad de sensores que pueden ayudarnos a seleccionar y adecuarnos perfectamente a cualquier aplicación. Y las áreas de detección tienen varias funciones similares a las del escáner. Tenemos la posibilidad de tener dos zonas simultáneas en cuanto a safety warning. Podemos tener 32 juegos de zonas seleccionables de manera dinámica, igual que el escáner, pero en el escáner teníamos hasta 70. Tenemos un modelo que soporta hasta 70 zonas. Y también podemos tener aplicaciones tanto horizontales como verticales. De igual forma, podemos hacer una instalación ya sea fija o móvil. Entonces,
Aquí nada más hay que tener cuidado en el tema de la parte móvil. Recordemos que el sensor detecta movimiento. Entonces, si en el abanico, cuando se está moviendo el elemento donde está instalado el sensor, llega a ver algún elemento, algún material metálico o alguna persona que pueda pasar por un lado y tocar un poco el abanico, puede dar un falso positivo o puede estar interfiriendo en ese recorrido, ¿no? Entonces es un poquito más estricto en cuanto a eso, pero igual se pueden hacer diferentes aplicaciones de tipo móvil. Y bueno, la otra característica en la que tenemos diferencias importantes con respecto al escáner es precisamente el entorno de trabajo. Estos escáneres, los sensores, tienen un grado de protección IP67, lo que los hace bastante robustos para ambientes en donde hay lluvia, en donde hay vapor o humo, en donde hay mucha suciedad, puede ser polvo, no importa qué tipo de polvo sea, conductivo, no conductivo, fino, grueso, etcétera. Y también soporta, obviamente, situaciones de alta luminosidad. Es decir, estos sensores podemos instalarlos sin problema en cualquier aplicación que esté a la intemperie. Tenemos aquí precisamente en la parte central superior una imagen de una grúa viajera, que es creo que de las principales aplicaciones que hay en el mercado para estos sensores. Aquí tenemos una imagen real de cómo está instalado el sensor en la grúa, y a través de este sensor se detecta que no vaya a colisionar o que no vaya a atropellar a alguna persona. Hay algunas otras aplicaciones bastante interesantes que eh, algunos de nuestros partners han realizado, sobre todo nuestro partner de Ecuador, que ha estado innovando en este tipo de sensores, experimentando con diferentes cosas y ha logrado bastantes aplicaciones muy interesantes. La empresa Fainca ha estado realizando pruebas con montacargas, pruebas con sistemas de tráfico, detectando presencia con estos tipos de sensores. Y bueno, más adelante en otro webinar probablemente podamos contar con ellos para poder mostrar un poco de lo que han hecho, obviamente salvaguardando la información de los clientes, que siempre es importante por temas de, eh, principalmente de la información crítica y la información que necesitamos tener resguardada, ¿no? Y en la parte inferior, central inferior, tenemos una celda robótica con la cual se está detectando, obviamente, todo lo que es el espacio interno, incluyendo la parte de los puntos ciegos, para poder evitar o para poder hacer la función de arranque inesperado, eh, que muchas veces se puede establecer, se puede tener en este tipo de celdas. Vamos a ver precisamente algunos ejemplos ahorita con unos videos de cómo es que se activa esta función. Y bueno, con estos tres sensores que ya hemos visto hasta el webinar del día de hoy, ya tenemos la posibilidad de tener una solución completa para lo que son las celdas robóticas. Principalmente tenemos cortinas de luz para poder detectar los accesos, controlarlos, discernir entre cuando entra un objeto y cuando entra una persona. Tenemos los escáneres para poder resguardar de manera fija los puntos donde hay movimientos peligrosos, y tenemos también los radares para poder detectar la presencia interna de las celdas, sobre todo para lo que es el arranque inesperado. Entonces, en PILS normalmente buscamos tener estas soluciones integrales. Obviamente
esto se debe de complementar con el relevador de seguridad, con un análisis de riesgo, como lo habíamos platicado, y también, sobre todo, con el cumplimiento de las categorías de confiabilidad que se requieren para poder establecer un buen control de los dispositivos. Aquí vamos a ver un ejemplo de lo que es el mismo radar utilizado como barrera virtual. Ahí podemos observar en la aplicación, tenemos dos radares instalados en el piso, emitiendo su abanico de detección hacia arriba. Vemos ahí un poco de tema del volumen que pueden estar, que pueden hacer la detección. Y la máquina, lo interesante aquí es que la máquina es una máquina de cepillado de madera. Entonces, los sensores, a pesar de estar en contacto con este tipo de contaminación, con este tipo de partículas, pues no sufren absolutamente ningún problema, ya que están preparados para ello. Y aquí vamos a ver un ejemplo de prevención de arranque inesperado. Esta es una aplicación real, es un caso de éxito que la empresa Male en Europa nos permitió exponer, sobre todo para este tipo de eventos. Tenemos una celda robótica que tiene 5 sensores para poder detectar las diferentes áreas. Aquí en el video podemos observar la posición de los sensores. Aquí hay 5 sensores que están detectando eh, sobre todo las áreas ocultas. Entonces vamos a ver que aquí el operador llega a la celda, o probablemente es alguien de mantenimiento, que llega a la celda, solicita acceso a la celda para poder cambiar, modificar o ajustar algo. Los robots se van a la posición segura, se le van a la posición home, le dan el acceso al personal para entrar. En cuanto entra, la operadora cierra la puerta, ¿no? Yo creo que le cae mal el agente de mantenimiento y entonces empieza a tratar de arrancar el robot. Sin embargo, aquí en esta pequeña imagen, no sé si se alcanza a ver, pero aquí tenemos una pantalla en la que de manera continua el sistema le está informando a la operadora a través de colores que algunos sensores están detectando la presencia de una persona, pero bueno, la operadora trata de arrancar el robot, pero el sistema no lo deja rearrancar. Eso es lo que llamamos nosotros prevención de arranque inesperado, que ningún elemento pueda volver a iniciar movimientos peligrosos hasta que nos aseguremos de que las personas que pudieran estar internamente en la celda ya hayan salido. Entonces, aquí, bueno, la persona de mantenimiento termina de hacer su ajuste, sale, obviamente le habían cerrado la puerta tampoco se bloqueó porque no estaba permitiendo el sistema el bloqueo y bueno, ahí espero que no haya regañado mucho a la operadora. Y bueno, pues esta es una aplicación real, esta es una aplicación eh, que me permito mostrarles para poder tener algo más gráfico sobre lo que es el arranque inesperado eh, y poder tener claramente la idea de dónde podemos aplicar este tipo de sensores. Obviamente las aplicaciones son muchísimo más que esas. Hay mucho potencial en este tipo de aplicaciones. Y bueno, pues por el momento, esa es la información que tengo para ustedes. Muchas gracias nuevamente por su atención, por atender estos webinars. Gracias a ustedes estamos todavía motivándonos a continuar con ellos. Como les he comentado en los anteriores, si tienen ustedes alguna idea, algún tema en específico que quisieran que abordemos en los webinars, con gusto podemos hacerlo, podemos empezar a preparar el material
El objetivo es que todos podamos compartir esta misma idea y esta misma cultura de seguridad en todos lados. Entonces, muchas gracias. No sé si haya alguna duda por parte de alguien en el foro. Con gusto estamos dispuestos ahí a contestar alguna de sus preguntas, ya sea a través del chat o si pueden abrir su micrófono, con gusto. A ver, vamos a ver si veo aquí. Ah, 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 ah. ¿Se puede compartir la información? Sí, claro que sí. Vamos a compartir la información. Más adelante, Gaby podría hacerles llegar si le pueden hacer llegar su correo a Gaby para que les pueda compartir la información. Tenemos una mano levantada ahí de Luis Vales. Adelante, Luis. A ver, déjame ver si... um, ¿sí puedes abrir tu micrófono, Luis, o no puedes? Ya, Listo. ya, perdón, ¿qué tal, Alejandro? Buenas tardes. Enrique, Digo, Enrique, perdón. Enrique, dale, buenas dale. tardes. Buenas tardes. Oye, en el caso del radar, el básico, tú no puedes cortar los laterales, pero si tú tienes paredes, ¿genera algún efecto? Si no hay movimiento, es decir, si el sensor es fijo y la pared es fija, no hay problema. El problema es que tú lo instales en un montacargas y el montacarga pasa a un lado de la pared. Ahí sí tienes problema. Y siempre y cuando la pared tenga elementos metálicos. Recordemos que el sensor solamente detecta metales y cuerpos basados en agua, que es el cuerpo humano, por ejemplo. Pero si los dos son fijos, no hay problema. Gracias, Enrique. Listo. Luego tenemos aquí no tiene nombre, pero es alguien de Quilla que tiene la mano levantada. Quilla CI, no sé si me pueden escuchar. Adelante. Hola, 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 ¿ahí me escuchas? Listo, te escucho. Bien, Enrique. La pregunta es si el escáner tiene algún código de error o algo así para cuando el motor no está funcionando correctamente, o deja de funcionar o funciona, no sé, en forma aleatoria, porque si no Eh, cambiaría el ángulo de disparo de los haces. sí, correcto. Tiene un código de error interno que te indica un mal funcionamiento del motor. Y es una salida digital, tiene una salida digital. Tiene salidas digitales que se pueden programar para dar salida a algunos errores. No estoy seguro si ese error específico se puede enviar a una salida digital porque es un error interno. Es un error interno que ya requeriría un cambio de dispositivo, porque es un mal funcionamiento y ya no sería seguro, pero el error sí, digamos que interno sí existe. O sea, un error, o sea, un bit de activación por un error interno, independientemente de cuál sea la falla. Independientemente de cuál, sí, internamente tienes bits que se encienden cuando tienes un error interno sin importar la falla. Pero específicamente hablando del motor que esté girando a una velocidad diferente o que no esté girando, sí existen esos bits, esas fallas internas. Lo que no estoy muy seguro es que se pueda enviar alguna salida digital, pero como falla sí existe. Ok, gracias. A la orden. Listo.
Bueno, vamos a leer algunas otras preguntas que hay aquí. Gracias por compartirnos sus correos. Luego, ¿hay algún radar que pueda detectar más allá de 9 metros? No, desafortunadamente hasta ahorita solamente tenemos hasta 9 metros. ¿El radar de seguridad puede diferenciar entre objetos, personas y fauna en una zona determinada? No, realmente lo que hace el equipo es detecta movimiento de elementos o cuerpos metálicos y basados en agua. Si contamos que una especie animal, incluyéndonos a nosotros los seres humanos, estamos hechos a base de agua, somos 70% agua, entonces por eso nos detecta a nosotros y los objetos metálicos. Y siempre y cuando haya movimiento, es decir, haya una diferencia eh, de posición, ya sea porque se mueve el sensor o porque se mueve el objeto. Fuera de eso, no hay una diferenciación, hay una detección. Luego, en una empresa papelera donde se encuentran virutas de papel en el ambiente, ¿qué equipo se recomienda instalar? Definitivamente el radar. El radar es la opción más adecuada, sobre todo para las plantas de fabricación de papel, ya sea papel tisú o sea papel bond, ¿no? Se recomienda ampliamente el tema del radar por la cantidad de polvo, de viruta de papel, y no solamente eso, muchas veces en la sección húmeda de las líneas de fabricación, en la sección húmeda siempre obviamente, hay presencia de goteo, de brisa, de vapor, por el proceso que tiene el papel. El tema de la iluminación directa dentro de la sala afecta al radar, no. Al escáner, solamente que haya cambios bruscos de luminosidad. Entonces, ese es el peligro que tenemos, por ejemplo, con el tema de las superficies altamente reflejantes, que hay un foco que está reflejando la luz en el piso y entonces el escáner puede interpretar el escáner puede sufrir una desviación del haz de luz por ese cambio brusco de luminosidad. Entonces, yo te diría que en cuanto a la parte de la intensidad luminosa no hay problema siempre y cuando se mantenga. Ese es el secreto. Tenemos ahí una mano levantada de Gustavo Pérez. Adelante. Sí, ¿se Eh, escucha ahí? Adelante, te escucho, Gustavo. Ok, bueno, con respecto al láser, sí ¿cómo está catalogado en cuanto al performance levels, en un análisis de riesgo, cómo queda su performance level, en qué categoría, cómo lo tienen considerado? Bueno, el escáner en sí cumple hasta Performance Level D. ¿Sí? Dependiendo de la forma de conexión, que conserves los dos canales, que tengas tu controlador de seguridad o tu relevador de seguridad, y que si es un relevador programable cumplas con la normativa de programación de seguridad y también con la conservación de la salida también en doble canal, puedes conservar el performance level D. Recordemos que las funciones de seguridad son sensor, lógica, salida. Sensor Ujú. cumple performance level D, lógica debe de cumplir performance level D, salida debe de cumplir performance level D. Entonces, en ese nivel estaríamos. Ok, muchas gracias, amigo. Al contrario. Listo. ¿Cómo podemos mitigar por programación o de alguna manera las zonas reflejantes? Bueno, habría que ver cómo están siendo originadas
y tal vez utilizar deflectores, pero por programación solamente hay, se puede reducir un poco la, la sensibilidad. Obviamente va a depender de qué tanta, eh, qué tantas zonas reflejantes tienes alrededor del escáner. Ok, listo. ¿Hay algún radar o escáner que pueda instalarse en máquina pesada para detectar obstáculos en una aplicación del sector minería? Sí, por supuesto. De hecho, como les comentaba, esa grúa viajera que les mostré, como esos tenemos algunos ejemplos de lo que son maquinaria pesada. Sí es importante, nada más ahí es estudiar, como les decía, hacer el análisis de riesgo y ver cuál es el ambiente al cual nos estamos enfrentando, pero no le veo ningún problema. Ok, bueno, creo que son todas las preguntas. A ver, dice, en plantas de embotellado de las zonas de peletizaje, ¿qué sensores serían los ideales o serían un conjunto? Ok, bien, en la parte de lo que es peletizado y depaletizado, sobre todo en la parte de embotelladoras, esas tenemos aplicaciones ya instaladas con principalmente radares por la cantidad de zonas oscuras o zonas eh, ciegas que le llamamos que se pueden llegar a tener. Y las paletizadoras modernas ya son con robot, entonces ahí también aplica bastante lo que es el radar. Yo les recomendaría el radar para las zonas de peletizado. Perfecto. Entonces, bueno, pues son todas las preguntas. Nuevamente les agradezco mucho su participación, su asistencia como cada mes. Estaremos avisando próximamente del siguiente webinar y como les comenté, si tienen alguna recomendación, algún tema en específico que quieran que abordemos, con gusto estamos a la orden. Gracias, pasen buena tarde. Disfruten el resto del día y los que ya van a descansar, disfruten su descanso y nos estaremos viendo la próxima. Saludos.